qué vamos a hablar hoy? Bueno, a mí voy a plantearme hablar sobre lo que es la microbiota y en estas dos charlas vamos a enfocarlo de dos puntos diferentes. Por un lado vamos a hablar de la microbiota desde el punto de vista de las mascotas sanas, por qué es importante, entender qué es la microbiota, cuál es su importancia. Y en la segunda charla hablaremos de la microbiota dentro de la patología intestinal, es decir, con las enteropatías tanto agudas como crónicas, cómo diagnosticarlo, qué tipo de manejo podemos hacerlo y, por tanto, enfocar desde un punto clínico. Todos nosotros en los últimos 20 años hemos estado escuchando y cada vez más hablar de microbiota, hablar de microbioma, hablar de el segundo cerebro, hablar de hablar del eje intestino-cerebro, intestino-corazón, intestino-hígado, intestino-riñón, probióticos, prebióticos, simbióticos. Todo esto es un mundo que en los últimos 20 años ha incrementado. Y no ha incrementado solo por un tema, diríamos, básicamente comercial, sino porque han aparecido tanto en medicina humana como en medicina veterinaria diferentes estudios que demuestran la importancia de la microbiota en, diríamos, la salud y en el tratamiento de muchas de las enfermedades, especialmente, evidentemente, en la microbiota intestinal, los problemas gastrointestinales. Esto hace que como clínicos, posiblemente la pregunta que nos hemos de hacer es cómo puedo aplicar o qué necesito saber de la microbiota en perros y en gatos para luego en la clínica poderlo utilizar. Y para eso vamos a hablar, estas dos charlas, sobre la microbiota desde un punto de vista de la salud y de la microbiota en perros y gatos desde un punto de vista clínico en las enteropatías. Esta parte es fundamental, por tanto, conocer qué es la microbiota, a familiarizarnos con la importancia que tiene y el por qué en el mercado actualmente están saliendo diferentes productos para veterinaria, para perros, para gatos, tanto en dietas como en productos comerciales para modular, tratar, diríamos, regenerar la microbiota. Cuando hablamos de microbiota, uno de los primeros importantes es entender que la microbiota en los perros es muy parecida a lo de los humanos. En general, coincidimos en la mayoría de especies. La microbiota no deja de ser, la microbiota intestinal en este caso, no deja de ser el conjunto de microorganismos que encontramos dentro del intestino. De ellos, la mayoría son bacterias. No todos, pero la mayoría son bacterias. Y de estas bacterias estamos hablando que casi es, como comentamos aquí, podemos hablar de que casi 10 veces la cantidad de células que encontramos en el intestino. Es decir, que la cantidad de bacterias que encontramos en la microbiota intestinal es muy alta. En general, a día de hoy, se piensa que la microbiota normal de un perro se basa en un grupo de diversidad de bacterias y estas bacterias, en general, fundamentalmente, se forman por dos tipos de especies, lo que serían Firmicutes y Bacteroidetes. El resto son otros tipos de bacterias que también se encuentran y que esta diversidad es la que genera la, diríamos, salud del intestino y posteriormente la salud o eficacia en otros órganos. No olvidemos que aunque las bacterias son el centro claro del microbioma, el producto, el trabajo, el metabolismo, lo que realizan estas bacterias es lo que al final generan el funcionamiento tanto intestinal como fuera. Por eso, en alguna de las charlas nos centraremos sobre todo también en el metabolismo, es decir, en lo que produce, que como veis también es casi 150 veces mayor en cantidad de la propia cantidad de bacterias que ya tenemos.
Cuando hablamos en cambios de los gatos, en los gatos sabemos mucho menos que en los perros. Hay menos estudios que evalúan cuál es la microbiota normal de los gatos. En general es muy parecida a la de los perros y de hecho más del 90% de las bacterias que forman la microbiota en un gato son también, como hemos dicho antes, bacteroidetes y firmicutes. Es decir, que son la base de esta cantidad de bacterias que tenemos en el microbioma intestinal. Es cierto, tal vez, y esto le da posiblemente mayor estabilidad al microbioma en los gatos que en el perro, y tal vez explica por qué en las enteropatías de los gatos no parece tan importante la microbiota como en las enteropatías en los perros, es que los gatos y los perros, alimentados con dietas convencionales de calidad adecuadas, en general los gatos presentan mayor diversidad de bacterias. Y la diversidad, como veremos más adelante, significa calidad y significa además, diríamos, salud de la microbiota. Más diversidad, mejor calidad de microbiota, mejor estado nutricional y de salud. Por tanto, como vemos, el foco nos centramos en la microbiota. La microbiota genera este metaboloma. Al final, la microbiota está considerado casi un órgano. Es decir, es un órgano, ese conjunto de bacterias, esa cantidad de bacterias que se encuentra en el intestino, es un órgano que genera un metabolismo, unas diferentes sustancias, diferentes productos, diferentes activaciones que en global generan los efectos beneficiosos o efectos perjudiciales de la alteración en la microbiota. Y estos productos, que se llama metaboloma, en general reciben el nombre de posbiótico. Este nombre lo vamos a utilizar frecuentemente y más lo vamos a ir en el tiempo porque es una de las nuevas tendencias en el tratamiento y en el manejo de las enteropatías o de del manejo de diríamos, el microbiota. Cuando hablamos de prebióticos y probióticos, tenemos claro que son los que generan el origen de la microbiota. Cuando hablamos de posbióticos, es el resultado del trabajo de la microbiota en el intestino. Este posbiótico, este metaboloma, es lo que realmente actúa en el intestino, dando estabilidad en 3 puntos, y también actúa en otros órganos fuera del intestino. Las 3 funciones básicas del metaboloma son, por un lado, una función metabólica. La mayoría del metaboloma, la mayoría de esos posbióticos, son sustancias que activan la salud del intestino, facilitando la multiplicación de los enterocitos, mejorando la calidad del sustrato donde la microbiota debe de crecer y vía circulatoria puede llegar también a otros órganos donde pueden realizar otras acciones, como veremos posteriormente. Hablamos de los ácidos grasos de cadena corta, hablamos de el butirato, el propionato, el acetato, hablamos también de los polifenoles y finalmente todo este grupo de sustancias y muchas más que no podemos poner en una única lista, nos generarán facilidad de trabajo del intestino, que en general su función principal es la absorción para luego distribución de estos contenidos vía sanguínea al resto del organismo. Esta función metabólica es fundamental y es uno de los trabajos donde actualmente muchos laboratorios y pet foods trabajan en el sentido de producir posbióticos que añadidos a sus productos puedan generar ese efecto directamente sin necesidad de activar un tipo de flora concreto. La microbiota es importante, pero el producto de la microbiota es mucho más importante. El segundo punto donde afecta al metaboloma, es decir, los posbióticos, es en la función inmunitaria. La función inmunitaria sabéis que es fundamental en las enteropatías inflamatorias crónicas.
Es fundamental porque ese contacto de la microbiota con el organismo genera una respuesta que puede ser una respuesta positiva, de reconocimiento, de no reacción exagerada, o puede ser una reacción contraria, donde el organismo reconoce esa microbiota de forma anormal y genera una respuesta inflamatoria no correcta, que por tanto estimulará más la destrucción y la alteración en las enteropatías crónicas y en otros órganos a través de la circulación. En general, la microbiota nos activa una serie de receptores que están hechos para, diríamos, modular la respuesta del organismo frente a esas bacterias. La activación de los receptores Toll, la activación de los receptores de los nucleótidos, la activación de receptores que afectan a diferentes partes de los microorganismos que el organismo recupera, reconoce y a partir de ese momento genera esta respuesta controlada. Y el tercer punto importante que genera la microbiota tanto en el intestino como en otros órganos es la función del control de la barrera, la mucosa intestinal, la barrera intestinal, la pared intestinal, que es fundamental para el control de las enteropatías y es fundamental para el desarrollo de otras enfermedades. El hecho de que se mantenga una estructura estable de la mucosa mediante el mantenimiento de ese microfilm, de ese biofilm que se forma, que permite a las bacterias bloquear, diríamos, alterar, generar esa serie de metaboloma cerca de las vellosidades, pero al mismo momento lo protege y al mismo momento permite la activación de las células ya del sistema inmunitario adquirido que generarán una respuesta tanto local como a través de la circulación en otros puntos. Por tanto, la activación de la respuesta de los linfocitos helper T1, T2, con las respuestas humorales o las respuestas celulares. Es decir, que cuando hablamos de patología intestinal, cuando hablamos de enteropatía, sabemos que hay tres factores fundamentales. Uno, la microbiota, multiplicación celular del enterocito. Dos, control de la salud de la pared. Y tres, respuesta inflamatoria inmunológica localizada. Estos tres puntos son, diríamos, generados, valorados, modulados por la microbiota. Por tanto, la microbiota juega un papel muy importante en el control, la estabilidad de la salud intestinal, tanto de perros como de gatos. Este metaboloma, por tanto, toma una importancia fundamental en el intestino, porque controla, la microbiota, controla tres puntos básicos del desarrollo de la enfermedad: inflamación y respuesta inmunológica, alteración de la pared y alteración de la microbiota. Estos tres puntos también hemos visto que se pueden afectar en otros órganos. Y eso hace que la microbiota, que hasta este momento la microbiota intestinal nos habíamos centrado solo en el intestino, en el sistema gastrointestinal, vemos que puede afectar a otros puntos. Ya en el 2009, este artículo desarrolló un cambio en el paradigma de la importancia de la microbiota, saliendo no solo de la microbiota como importante en el proceso de enteropatías, sino también en la función de otros órganos. Este estudio en el que valoraba que unos ratones normales les hacían un trasplante fecal con microbiota de ratón normal, de un ratón obeso y de un ratón con pérdida de peso. Y los ratones que recibían la microbiota, esa microbiota, cambiaba su metabolismo y generaban el mismo patrón fenotípico asociado a ese cambio de microbiota. Por tanto, el trasplante de un ratón obeso generaba obesidad en el ratón receptor. El cambio de la microbiota, el trasplante de la microbiota de un ratón delgado generaba delgadez en el ratón receptor. Es decir, que abrió un campo muy importante que los primeros que lo abordaron fueron en medicina humana. Y en medicina humana es cuando se desarrolla
todas las intentos de explicaciones y de conexiones que hay entre la microbiota intestinal y el resto del organismo. Es cuando se genera ese vocablo, esa nueva definición que hablamos que la microbiota es el segundo cerebro del organismo. ¿Por qué? Porque se han visto diferentes ejes o relaciones entre la microbiota, la encontramos aquí, ¿de acuerdo?, y otros muchos órganos en este caso de los humanos, pero también de los perros y de los gatos. Y por tanto, relaciones con el cerebro, relaciones con la función cardíaca, relaciones con la obesidad, relación con el control de la diabetes, relación con incluso alteraciones articulares, inflamaciones crónicas, generación de respuestas inmunológicas anormales, alteraciones en el hígado, alteraciones en el riñón. Y esto posteriormente genera un conjunto de publicaciones en los últimos 10 años donde se interactúa y se conoce mucho más la microbiota y el efecto sobre estos órganos. Hay diferentes artículos sobre diferentes acciones que puede tener la microbiota en diferentes órganos. Como internista, posiblemente 2 órganos han resaltado en estos últimos años, que son importantes tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, y posiblemente explican el por qué habrá ciertos cambios tanto en las dietas como en algunos tratamientos, tanto de enfermedad renal como de enfermedad hepática. Uno de estos es cuando la valoración del eje hígado-intestino, en el cual observamos que 2 órganos que parecen totalmente separados y que no mantienen una relación estricta, generan que en los perros y en los humanos, en los cuales el control de la microbiota genera una estabilidad gastrointestinal, por tanto, equilibrio de la microbiota, equilibrio de la pared y, por tanto, de absorción y de secreción de diferentes sustancias y respuesta inmunológica o inmunomediada controlada, generan una actividad hepática muy normal debido a que en la circulación no se encuentran diferentes sustancias de lo que hablamos antes del metaboloma que no son adecuadas para el hígado. En cambio, en los pacientes o perros que se encontraba una alteración importante de la microbiota, que además esta alteración de la microbiota generaba otros cambios, como hemos hablado antes, en la pared, como en la respuesta inflamatoria inmunológica en el intestino, generaban productos, sustancias, desde que en la circulación, al llegar al hígado, generaban alteraciones progresivas de este hígado. Esto, en concepto, hacen que la progresión de la enfermedad hepática no se genere exclusivamente por la propia enfermedad hepática, sino hay factores externos, y en este caso intestinales con la microbiota, donde podemos actuar, sea para mantener la salud del hígado, como para en tratamientos de enfermedad hepática tal vez nos den nuevas alternativas. Esto nos hace pensar, por ejemplo, como clínicos, que las hepatopatías reactivas, que es una de las más frecuentes que tenemos tanto en perros como en gatos, tal vez algunas de ellas son generadas por alteraciones gastrointestinales que indirectamente nos dan esa elevación de las enzimas hepáticas que pensamos que el problema básicamente es hepático, pero en realidad es una hepatopatía reactiva a otros problemas, en este caso tal vez el problema intestinal. Con lo cual el enfoque de nuestro tratamiento para un problema hepático tal vez genera mirar hacia otras zonas como podría ser la microbiota intestinal y el intestino. Y también como internista, el segundo punto apasionante es la relación intestino-riñón. Y esto también en el futuro nos traerá cambios en el enfoque del tratamiento tanto de la enfermedad renal como de la enfermedad gastrointestinal. En la enfermedad renal sabemos que cuando el riñón inicia a trabajar mal, nos genera una serie de toxinas, o diríamos lo que llamamos residuos nitrogenados importantes. La clásica azotemia que conocemos desde
¿no? Desde hace muchos años, de alteraciones en la creatinina, en la urea. Este incremento sabemos que afectan a muchos órganos, dan toxicidad. Y sabemos que en el gastrointestinal genera alteraciones en el intestino. Por ejemplo, reducción de la motilidad intestinal, alteraciones del peristaltismo. Esto lo tenemos más o menos claro. Sabemos que asociadas a la azotemia tenemos problemas gastrointestinales. Por tanto, cuando controlábamos los problemas de azotemia, mejoraban los problemas gastrointestinales. Pero hasta ahora, el concepto de la microbiota se quedaba aquí. Cambios posibles asociados al problema renal. Pero ahora sabemos que cuando la microbiota se altera por diferentes motivos, porque haya una enteropatía, por diferentes situaciones, genera cambios en esta microbiota, y estos cambios en la microbiota hemos dicho que generaban cambios en el metaboloma, en los posbióticos que generan ese microbioma. Los cambios en la microbioma generan cambios en los posbióticos, y los posbióticos, que son diferentes, producen alteraciones diferentes. Estas alteraciones, en general, producen una reducción de esos ácidos grasos que hemos dicho de cadena corta y, en cambio, incremento de otros residuos nitrogenados, que hasta ahora no le dábamos importancia y que parece que tienen su importancia. Porque estos residuos nitrogenados nuevos, intestinales, no producidos en el riñón, sino intestinales, generan que al absorberse y llegar al riñón, generan más daño renal, más inflamación, fibrosis y, por tanto, evolución de la enfermedad renal. Sabemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que no se cura, sino que es progresiva. Nuestro objetivo es reducir la progresión de la evolución de la enfermedad renal. Por tanto, tal vez conocer que la microbiota también nos afecta en este punto puede ser interesante en el sentido de plantearnos en el futuro nuevos tratamientos, nuevas opciones que nos permitan controlar la enfermedad, progresión de la enfermedad renal, controlando otras cosas como en la dieta de los problemas gastrointestinales. Sabemos, por tanto, que la microbiota es muy importante, que el producto de la microbiota, lo que llamamos el posbiótico, del microbioma sano, genera un posbióticos sanos que generan salud tanto gastrointestinal como en el exterior. Pero, ¿qué altera la microbiota? La microbiota la alteran un montón de factores. El propio vida, el propio ambiente donde vivas. La microbiota de los humanos y de los perros que vivimos en una ciudad es diferente a la microbiota que tienen perros y humanos que viven tal vez en una zona rural no muy lejos de esa zona, diríamos, de esa zona urbana. O, evidentemente, esto muy claro, muchos fármacos nos alteran la microbiota, evidentemente el número uno, los antibióticos. Pero hay otros que también alteran la microbiota y que los hemos de pensar, porque mantener una microbiota sana es muy interesante. Y, por ejemplo, uno de los factores más desestabilizantes de la microbiota es el uso de los moduladores del pH. ¿De acuerdo? Todos los moduladores del pH generan cambios importantes en la microbiota. Por tanto, pensar siempre al introducir estos fármacos que están produciendo o pueden producir potencialmente cambios en la microbiota. Pero uno de los factores más importantes, o el factor más importante, es la nutrición. La nutrición, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, se ha demostrado que la nutrición es el factor más importante de cambio de la microbiota. Y sabemos que con tipos de dietas adecuadas se genera un microbioma adecuado que, por tanto, asocia una situación gastrointestinal estable. Y que con otros tipos de dieta, en cambio, se generan alteraciones importantes, se generan disbiosis, alteraciones en la microbiota, que generan cambios, por tanto, en el metaboloma, cambios en la respuesta inmunológica e inflamatoria del intestino, cambios en la permeabilidad de la membrana y, en global, cambios que alteran el intestino y, secundariamente, otros órganos y, por tanto, generan alteraciones de la salud. Esto es tan importante que tanto en medicina humana como en medicina veterinaria hay estudios
que recalcan claramente los cambios que existen en el microbiota y en los postbióticos asociados con una, diríamos, dieta adecuada o con una dieta no adecuada. Una dieta que genere una estabilidad del microbioma y otras dietas que no generen esta estabilidad. Y por tanto, la diversidad que hemos dicho de la microbiota, el incremento de los ácidos grasos de cadena corta, la evolución de los ácidos biliares, disminución de los ácidos biliares secundarios, aumento de los ácidos biliares primarios en el intestino. Esto generan alteraciones luego sistémicas. El clásico ejemplo es cuando valoramos alteraciones hepáticas y realizamos una prueba de ácidos biliares pres y postprandiales para valorar si los ácidos los ácidos biliares nos indican o no alteración hepática. Si hay una alteración gastrointestinal, la microbiota es la que permite que los ácidos biliares, ¿no?, diríamos, primarios pasen a secundarios y estos se absorban adecuadamente. Si la microbiota está alterada, no se produce este cambio y este cambio, por tanto, genera alteraciones en la absorción de los ácidos biliares y, por tanto, alteración en la microbiota y en la funcionalidad general del organismo. Por tanto, la microbiota y la dieta están, intensamente ligadas. Por eso, cuando hablamos de microbiota y dieta, tenemos claro que la dieta es la que produce este cambio, control, equilibrio más importante de la microbiota. Hay muchos otros factores, es evidente, como hemos hablado, desde factores ambientales a factores dietéticos, a factores farmacológicos, etc., pero el más importante es la dieta. Ahora bien, la relación entre esta dieta, la microbiota y la salud es complejo. Es complejo porque aún no conocemos todo y, por tanto, aún tenemos muchas dudas sobre qué puede ser la mejor dieta para la microbiota. En general, asumimos que el porcentaje de fibra es uno de los factores más importantes, pero no solo fibra clásica no metabolizable, sino hablamos de la fibra fermentable, lo que se llaman clásicamente los prebióticos. Este punto es el que genera mayor consenso entre los especialistas en el que la mejoría de esa microbiota, la estabilidad de esa microbiota, se genera mucho más con el uso de esas fibras absorbibles. También encontramos que otros factores como los probióticos o otros postbióticos que se generan de una microbiota sana, generan también ese mejoramiento de la estabilidad del sistema gastrointestinal. Ahora bien, aunque conocemos todo esto, que conocemos que en general la fibra es importante para el control del microbiota, que posiblemente la fibra metabolizable o la fibra fermentable es la que genera mayores cambios y mayor estabilidad en la formación de la microbiota, el metabolismo, el uso, el crecimiento, la estabilidad de esa microbiota, los postbióticos que aparecen aún están por definir. Y por eso aún tenemos muchas dudas sobre cuál puede ser la dieta ideal. En general, la dieta ideal se considera, como vamos a hablar, una dieta en la que la fibra prebiótica tenga una predisposición mucho más alta y en la que genere, por tanto, una microbiota mucho más saludable. Pero en general siguen existiendo estas dudas. ¿Es necesario cuál es el porcentaje de proteína y de fibra que realmente necesitan nuestros perros y nuestros gatos para que esa microbiota sea estable? Cuando hablamos de dietas crudas, ¿nos aportan mejores opciones que las dietas convencionales? Sabemos que unas familias crecen mucho más o aparecen mucho más en perros y gatos alimentados con dietas crudas, pero en cambio también desestabilizan otros tipos de flora, de microbiota, apareciendo mucho más enterobacterias y patógenos, que como veremos después son los más característicos de la disbiosis. También todos estos
prebióticos que se han generado o probióticos que se han generado para el uso de una estabilidad de la microbiota de perros y gatos que son carnívoros, realmente estos prebióticos y probióticos que muchos generan o vienen para utilizarse en omnívoros, como son las personas, ¿realmente tienen la misma eficacia que tienen en los perros y en los gatos? Por tanto, se abren unas dudas que harán que como clínicos tengamos que aún necesitamos más información sobre qué factores nos van a ayudar, qué tipos de dietas pueden ser más interesantes y por tanto siempre habrá, como siempre, un riesgo-beneficio en el tipo de dieta a escoger para conseguir esa salud, digamos, equilibrada de la microbiota. La microbiota, por tanto, es un punto fundamental. Sabemos que la microbiota es la que nos permite esa estabilidad del intestino, del gastrointestinal, que nos permitirá también una estabilidad del organismo, por tanto, una salud equilibrada tanto en perros como en gatos. ¿Qué es lo que pasa cuando esa microbiota se altera? Es lo que llamamos disbiosis. Y la disbiosis, esos cambios que se generan, van a producir, por tanto, unos cambios en esa microbiota. Y esos cambios en la microbiota nos van a generar cambios en los posbióticos. Los posbióticos no serán los mismos que teníamos en una microbiota estable, en una microbiota sana. Estos cambios, por tanto, van a alterarnos las múltiples funciones que nos mantenía esa microbiota estable con ese metaboloma estable. Y como hemos dicho antes, el control de la pared, el control de la absorción, el control de la inflamación y de la respuesta inmunomediada en el intestino y también los cambios en la microbiota generarán, todas esas sustancias generarán un problema importante. Y esa es la disbiosis. Esos cambios generarán disbiosis, cambio en el microbiota. Esos cambios los podemos revertir. Hemos visto hasta ahora lo que será una microbiota sana, lo que buscamos en una microbiota sana, porque nos va a dar una estabilidad tanto de la salud del gastrointestinal como de la salud de los otros órganos. Sabemos cuál es la microbiota que buscamos, sabemos que la dieta es el factor más importante, pero cuando hay una enteropatía, cuando hay una disbiosis, ¿qué podemos hacer como clínicos? Este será el segundo punto del que hablaremos posteriormente, donde nos centraremos en la relación de la microbiota y de las enteropatías. Por tanto, ¿cuál es la idea de esta primera charla? Primero, entender la microbiota, entender los diferentes conceptos que se mueven cuando hablamos de microbiota y de metaboloma, posbióticos, prebióticos, probióticos, y además entender que la microbiota sana es lo que nos va a generar una estabilidad gastrointestinal y una estabilidad de los diferentes órganos. Y que la dieta es el factor más importante para modular la microbiota tanto en perros como en gatos. Y la modulación de la microbiota en perros y en gatos va a generar una salud buena en general. Pues gracias por vuestra atención y posteriormente podemos discutir sobre las diferentes preguntas que tengáis.